Vi las primeras luces de este mundo mientras Juan Goytisolo recorría una esquina de nuestra península, el rincón de los rincones, el campo de Níjar. Leí Campos de Níjar con 14 o 15 años y recuerdo que me causó una impresión muy profunda y despertó en mí un deseo que puede considerarse extravagante. Yo lo que quería ser es nijareño. Cosa que, con el paso del tiempo y no sin esfuerzo, he conseguido gozosamente. Lo que no podía imaginarme en aquel momento era la importancia que iba a tener Goytisolo en el desarrollo de mi trayectoria profesional. Tampoco podía imaginarme entonces, por inmadurez, que una generación de almerienses, entre los que me cuento, iba a resultar absolutamente impactada por esta mirada de Goytisolo sobre nuestra tierra. Y no se me ocurre ninguna manera mejor de referirme a ese impacto, a esa influencia, que la toma de conciencia de una condición moral del paisaje. Esta reflexión moral está presente en la obra de Campos de Níjar, pero sobre todo el autor se refiere a ella, a su experiencia de viaje, al proceso de creación literaria, como un momento de tensión entre dos formas de mirada. Por una parte sentía, en sus propias palabras, un arrobo estético por la belleza descarnada y descomunal del campo de Níjar, y al mismo tiempo sentía una indignación moral como consecuencia de las malas condiciones de vida que tenían los habitantes de la época. Esta dualidad de la mirada venía también de una de las propuestas de Goytisolo, de una de sus enseñanzas. Nos hizo ver que nuestra mirada sobre nuestro espacio de vida cotidiano es una mirada crítica, exigente, rigurosa, mientras que cuando viajamos, con motivo de una excursión o de un viaje turístico, esa mirada se vuelve complaciente, hedonista y lúdica. De esa dualidad de la mirada hemos aprendido mucho, muchos paisajistas, tanto de la geografía como de otras muchas disciplinas. Nos enseñó también una cosa respecto a la mirada que a un ultraperiférico, como un almeriense, le resulta grata. Él proponía que la mirada de la periferia al centro siempre es superior a la que se produce desde el centro a la periferia, lo cual, como almeriense, debe congratularnos porque nuestra mirada siempre está en el punto correcto, ¿no? Los que decidimos seguir a Goytisolo en su trayectoria literaria, en su producción intelectual y también, con cierta curiosidad, en su evolución vital, aprendimos alguna otra cosa de Goytisolo. Aprendimos a medinear, que es una manera de vagar sin rumbo, sin objetivo específico, por las calles de una ciudad, por el campo, y aprendimos que eso nos emparentaba con una tradición secular de grandes paseantes, lo que los franceses llaman los flâneurs. Allí nos emparentaba con Baudelaire, con Hessel en Berlín, nos emparentaba con Walter Benjamin, con Guy Debord, con Susan Sontag, con una serie de gente que había ido descubriendo la mirada de un modo itinerante, de un modo nómada. Y aprendimos muchas cosas más. Aprendimos, por ejemplo, que hay que saber diferenciar siempre lo que es una propuesta literaria de lo que es un producto editorial, cosa que él siguió a rajatabla porque Juan fue muchas cosas, pero sobre todo fue un referente moral. Aprendimos también que la profesión del intelectual es una profesión de riesgo. Aprendimos que hay que buscar la belleza de la dignidad y aprendimos que hay que estar preparado para pagar las facturas que te pasa la decisión de ser independiente o de ser libre. La estela poderosa de Juan Goytisolo ha desaparecido, Juan ya no está entre nosotros, pero sigue habiendo un faro potente en el horizonte que nos aconseja que debemos seguir pensando en la condición moral del paisaje. Esto es lo que me propongo compartir con vosotros esta tarde. Debo advertir que ahora viene una parte de propuesta filosófica. Si estuviéramos en un avión, el comandante se dirigiría al pasaje y diría que se acerca una zona de turbulencia. Por favor, permanezcan en sus asientos, abróchense los cinturones mientras permanezca encendida la luz de aviso. Durante mucho tiempo la comunidad científica, pensadores, filósofos, artistas, intelectuales, se han hecho una pregunta muy básica respecto al paisaje. La pregunta es, ¿qué es el paisaje? Bueno, pues debo advertir que esa es una pregunta trampa, porque esa pregunta te obliga a pensar en el ser del paisaje y te obliga a dar una respuesta que inevitablemente es falsa, porque el paisaje no es. Cuando estaba en la facultad, mis profesores
de geografía se empeñaban en hacerme ver que el paisaje eran las cosas que veíamos. Luego, con un silogismo fatal, decían, si quieres conocer el paisaje, conoce las cosas. O el conocimiento del paisaje será una consecuencia inevitable del conocimiento de las cosas que se ven. O tal. Pues me rebelé contra esa propuesta de una manera muy intuitiva, porque yo tampoco tenía demasiada madurez durante la carrera, pero aquello me rechinaba, me resultaba un poco repugnante, y decidí inaugurar un camino un poco particular, un poco individual, fronterizo, quizá marginal en ocasiones, pero que me ha resultado sumamente revelador. En vez de pensar en las cosas, como el paisaje, empecé a pensar en la mirada, empecé a pensar en la percepción, empecé a pensar en representación, en significado, en narrativa, en obligaciones morales y en su inevitable desembocadura, que es la capacidad movilizadora del paisaje. Intentar explicarme. Las cosas, los objetos, los elementos que forman las vistas o las escenas tienen diversas cualidades o atributos. Tienen una cualidad básica, ontológica, que es que esas cosas sí son. El paisaje no es, pero las cosas que vemos sí son. Una casa es una casa, un árbol es un árbol, una montaña es una montaña. Esa es su cualidad ontológica. Luego tienen una forma y una serie de atributos que nos permiten distinguirlos unos de otros. Las cosas parecen. Ese parecer es su condición fenomenológica. Las cosas, por otra parte, pueden insinuarnos sentidos, significados, esa es su condición o su cualidad semántica. Pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿cuál es la cualidad paisajística de las cosas? ¿Qué es lo que hace que una cosa sea paisaje? La cualidad paisajística de las cosas es que comparecen ante la mirada. Es una definición sencilla, pero que requiere un cierto desarrollo. En primer lugar, la mirada es fundamental para el paisaje. Si apuramos el argumento, podemos decir que el paisaje existe si hay una mirada. Si no hay mirada, no hay paisaje. Habrá cosas, pero no paisaje. Es decir, la mirada funda el paisaje. Pero luego tenemos el otro elemento, no tan sencillo de explicar como este de la mirada, el comparecer. Estamos acostumbrados al uso jurídico del término comparecencia, o legislativo, o político, que es que alguien llama a otra persona que comparece en cumplimiento de una obligación. Desde ese punto de vista, es la mirada la que obliga a las cosas a comparecer. Pero no es el sentido que quiero darle. Quiero remontarme al sentido etimológico del verbo comparecer. Comparecer hace referencia a una condición fenomenológica especial. Es decir, es un parecer, pero un parecer compartido. Un parecer que requiere muchas miradas y que requiere acuerdos culturales. Las cosas comparecen ante la mirada si existe esa posibilidad de acuerdo cultural a la hora de apreciarlas, valorarlas, integrarlas dentro de ese conglomerado cultural. El comparecer de las cosas ante la mirada necesita una serie de universos culturales compartidos que son los que permiten, por otra parte, codificar los signos de aquello que vemos, de la escena. Porque todos compartimos unos repertorios simbólicos, una mochila que cada uno llevamos, que en parte viene de nuestras capacidades y de nuestra creatividad, pero en su mayor parte viene de un acervo cultural común, especialmente común desde que los medios de comunicación de masas han estandarizado y que casi todos tenemos en nuestra memoria las mismas películas, los mismos libros, los mismos discos, al menos generacionalmente. Eso, afortunadamente, eso va moviéndose, ¿no? Pero bueno, podemos llegar a decir que el paisaje consiste como acción en capturar esos signos que a través de nuestro aparato sensorial, con la vista en primer término, pero también con otros sentidos, y ponerlos en conexión con nuestra conciencia y con nuestra memoria gráfica, simbólica, que es lo que nos permite asignarle significado y comprenderlos. Desde ese punto de vista, esa práctica del paisaje se parece mucho a la lectura. Cuando abrimos un libro no nos entretenemos en ver si la tipografía tiene serif o no tiene, o si qué elegantemente acaba esta F. Lo que hacemos es leer sílabas que forman palabras, que abren significados, que tienen unas reglas sintácticas, gramaticales que nos permiten acceder a pensamientos sofisticados y demás, ¿no? Bien, pues
En el paisaje pasa exactamente igual. El paisaje es una lectura. Esto no es metafórico, esto es casi disección. Esto es lo que es la práctica del paisaje. Esa lectura del paisaje no es ni una ocurrencia mía, ni es de ahora. Un famoso tratadista, Hans Blumenberg, en un libro que se llama La legibilidad del mundo, explica que desde la Edad Media se utiliza una metafórica del libro de la naturaleza. Está claro que es la Edad Media con un origen religioso y de una manera muy poco sutil, refiriéndose como libro a la Biblia y a la naturaleza como Dios, una especie de panteísmo, ¿no? Pero bueno, eso era en la Edad Media. Es que luego la metáfora siguió usándose en otras claves hasta la modernidad más reciente, en la que un montón de analistas tienen que recurrir a algo que podríamos llamar algo así como la estructura lingüística de nuestra comprensión del mundo. Os pido solo que os fijéis en los títulos de estas obras que he seleccionado aquí, que son fundamentales en cualquier caso, pero hay muchas más. El paisaje finalmente se configura como una lectura de signos a la búsqueda del significado. El paisaje es una actitud de la mirada. El paisaje es una acción, un acto. El paisaje es hacer. Antes os decía que el paisaje no es, pero el paisaje es hacer. El paisaje se hace. Cuando hacemos paisaje, generamos una representación cultural que viene de nuestras capacidades, pero sobre todo de esto que tenemos compartido con todos los que componen nuestro tiempo y nuestra zona cultural. Porque no hay que olvidar que el paisaje se concibe de manera muy distinta en distintas regiones, civilizaciones, culturas y demás, ¿no? Necesitamos, como hemos dicho, un universo cultural compartido para que las cosas comparezcan ante la mirada. Pero ese universo cultural compartido no es estático, podemos enriquecerlo. ¿Cómo se enriquece ese universo? Pues aportando nuevos significados, aportando creatividad para que la mirada tenga un arsenal nuevo en la mochila y pueda generar representaciones culturales distintas. Adquirimos conciencia del paisaje cuando adoptamos una posición activa o receptiva, en todo caso exigente, ante la apertura hermética, es decir, la apertura de los significados. Voy a intentar poneros algunos ejemplos. Bueno, imaginaos que vais un día por un itinerario que hacéis muy habitualmente, de casa al trabajo, por ejemplo, y podéis ir andando o en coche o en un transporte colectivo o lo que sea. Es un paisaje ya tan rutinario, lo habéis leído tantas veces que no le prestáis mucha atención. Si acaso, si hay algún elemento nuevo, pues lo observáis para incorporarlo a esa certeza que necesitamos en nuestros desplazamientos cotidianos. Pero un día os acompaña alguien, una amiga, un amigo, que de pronto dice: oye, Rodolfo, ¿has visto que aquella montaña que hay allí se parece al perfil de un rostro humano? Entonces lo mira y dice: anda, pues no me había dado cuenta, es verdad. En ese momento se desencadenan dos mecanismos sencillos pero muy poderosos. El primero de ellos trae como consecuencia que no podrás mirar esa montaña sin ver el rostro humano, y el segundo, no menos importante, es que recordarás a quién te dijo que aquello parecía un rostro humano. Esto es el mecanismo de la connotación. Es el mecanismo básico por el que hay una transmisión cultural que nos permite interferir en la mirada del otro. Este es un mecanismo de connotación muy sencillo y evidentemente se pueden sofisticar hasta el nivel que queramos, ¿no? El poeta chileno Raúl Zurita decía en una frase de una precisión quirúrgica que el poema es lo que media entre la pasión y el paisaje. Nos emplazaba a una propuesta que se emparenta con la clásica de Hölderlin de que habitamos poéticamente el mundo, ¿no? Sea en clave poética, narrativa, lírica, gráfica, plástica o musical, cualquier propuesta artística interfiere en tu mirada y la enriquece. No es lo mismo pasear por mi querido Valle de Rodalquilar si has leído Los inadaptados de Carmen de Burgos que si no lo has leído. No es lo mismo visitar Barcelona si has leído La ciudad de los prodigios de Eduardo Mendoza que si no lo has leído. No es lo mismo comprender cualquier ciudad del mundo si has tenido la ocasión gozosa de leer La ciudad invisible de Italo Calvino o si no has tenido esa ocasión.
tu mirada sobre esos hechos, que objetivamente son los mismos, cambia radicalmente. Hablando de ciudades, Walter Benjamin, el que citaba antes como un ilustre paseante, decía que perderse uno en una ciudad, como se pierde uno en un bosque, requiere toda una educación. Es una frase interesante que además a Goytisolo le gustaba mucho porque la repetía con frecuencia. La cuestión es que las ciudades son realmente bosques. Son bosques semánticos, son difíciles de transitar, de comprender, tienen una acumulación sísmica, múltiples niveles de lectura y seguramente los senderos que se necesitan para circular por el bosque son senderos que muy bien pueden ser narrativos o de cualquier otra disciplina artística. Pero voy a proponer los narrativos porque os voy a dar 3 ejemplos de cómo intento explicar la ciudad de Almería a la gente que me acompaña en las excursiones espontáneas o regladas que hago. El primero de ellos es que Almería es una ciudad caníbal, que se come a sí misma. Os podéis imaginar la apertura de significados que se abren a partir de eso y de explicar la ciudad en esa clave. O que Almería es una ciudad a la fuga, seguramente huye porque se va comiendo, ¿no? O que Almería es una ciudad defensiva, que ha estado sometida a múltiples asedios, bombardeos, los peores hechos por nosotros mismos. O que Almería es una ciudad compleja, pero que se puede buscar el detalle, la plástica, la riqueza, la sutileza de composiciones sencillas, de volúmenes directos. El paisaje contiene una promesa que es la de la búsqueda de la cohesión de las sociedades, la posibilidad de establecer relatos, discursos comunes. En estos tiempos de polarización, de alteridad, de vanidades individuales desbordantes, el paisaje nos recuerda también que nuestra forma de vida mediterránea es una forma de vida que tiene una habilidad especial para connotar los paisajes, los sitios, en clave lúdica y en clave colectiva. Debilitar esa conciencia mediterránea nos empobrece y nos hace vulnerables. El paisaje es el último patrimonio posible. El paisaje es un espacio de libertad y de compromiso. Es una biblioteca abierta a las 24 horas del día. Lo último que me queda para acabar mi intervención es animaros a que cuando salgamos de esta sala hagamos paisaje, miremos de una manera activa, interrogante, que participemos en la creación de nuevos significados de nuestra ciudad, de nuevas connotaciones, que practiquemos la generosidad del paseo compartido, que intentemos juntar un proyecto ambicioso común a partir de nuestras miradas y de compartir los valores que cada una de ellas trae. En definitiva, que reconozcamos la dimensión moral del paisaje y que habitemos poéticamente el mundo. Muchas gracias.